contenido. Y vamos a establecer o, digamos, analizar los índices de calidad de agua que están existentes y que podemos nosotros comparar cuando analizamos calidad de agua con las autoridades ambientales. ¿Listo? Entonces, resulta que es muy fácil, o sea, como la calidad del agua tiene muchos parámetros, ¿cierto? Entonces, analizar, no sé, digamos 20 parámetros y determinar si eso está en buena calidad o mala calidad, o si es idóneo o no, es bastante complejo. Entonces, los índices son expresiones matemáticas para decir o establecer o determinar si un cuerpo de agua, la calidad del agua, puede ser buena, mala, regular, pobre, etc. Entonces, son expresiones matemáticas que tienen en cuenta principalmente tres aspectos. Los físico-químicos. ¿Cuáles son los aspectos físico-químicos? Lo que hemos visto, los físicos y químicos. Físicos sólidos suspendidos, químicos pH, nitratos, nitritos, fósforo, DBO, DQO, ¿vale? Los aspectos biológicos, generalmente, cómo está, digamos, la comunidad de peces, cómo está la biota como tal en general, o algún indicador también microbiológico. Y los aspectos no acuáticos, que también deberían ser considerados para hablar de calidad del agua. Y estos son, por ejemplo, si el cauce está canalizado o no, si hay bosques, ¿sí? O sea, son otras variables que no son acuáticas. Eso también afecta a la calidad del agua. Nosotros usualmente nos centramos en parámetros físico-químicos y biológicos, pero estos aspectos no acuáticos también son importantes. ¿Listo? Unir los tres aspectos, esto físico, químico y biológico, a partir de una ecuación que me diga si esa calidad, el estado de la calidad del agua es buena o mala, o regular, o etcétera. Medirla por estos tres aspectos es complicado. Bueno, o unir también es unir estos tres aspectos en una ecuación matemática para establecer el índice de calidad también es difícil, pero evita confusiones, porque si el índice de calidad te dio 0.9, como vamos a ver luego en ejemplos, o te dio 10 o 20, o perdón, 0.1, o te dio, si es de 0 a 100, te dio 20, te dio 50. Entonces ya uno dice, bueno, si es 50 está en el rango de calidad de agua pobre, por decirlo así. Entonces evita confusiones, pero integrar estos tres aspectos no es tan fácil, porque hay que buscar un modelo matemático que lo haga. Entonces, eso requiere trabajo, una investigación importante. ¿Listo? Todavía se están usando indicadores basados en un solo aspecto. O sea, solamente engloba, hay un indicador que solo engloba, por ejemplo, la calidad de agua físico-química, el aspecto físico-químico, como por ejemplo el ICA del IDEAM, índice de calidad del agua del IDEAM. ¿Listo? Ya cuando nosotros en un índice de calidad de agua incluimos un aspecto no acuático, digamos que ahí estamos hablando de gestión integrada de agua, porque no solo nos estamos basando en el pH, en la conductividad, en el ADBO, en los sólidos, etcétera, sino también estamos teniendo en cuenta los factores, no sé, el clima que ejercen presión sobre el sistema. Allá hablamos de, bueno, el estado del tiempo con clima es diferente, pero bueno, u otra variable. Ya cuando mencionamos todo eso se llama gestión integrada de agua. O sea, tenemos en cuenta también incluso el aspecto de las comunidades, por ejemplo, que están teniendo una relación con los cauces o con las cuencas hidrográficas. Ya hablamos de gestión, porque ellos también afectan. Entonces, un índice de calidad del agua es una expresión global o integrada en la que se combinan factores naturales con
aspectos físico-químicos biológicos, ¿cierto? Entonces, es una expresión que engloba todo. Lo físico, microbiológico, biológico, los aspectos también naturales. Y bueno, eso digamos que es complejo. Para estudios de índices de calidad del agua o su uso, hay dos, bueno, el investigador o ingeniero o estudiante o investigador simplemente de calidad del agua puede hacer dos tipos de estudios o puede basarse en dos tipos de herramientas. La primera es que usen un índice ya que haya sido elaborado por alguna agencia ambiental. Y el otro es que con investigación rigurosa y requiere también tiempo que ellos establezcan un determinado índice. Estos, los existentes, incluso por normativa, uno los puede utilizar. Hay uno que se llama el ICA, que es Índice de Calidad de Agua, que es propuesto por la IDEAM, o está el ICAM, que es por el INVEMAR, que ha propuesto el INVEMAR, ICAM, que es Índice de Calidad de Agua Marina. ¿Listo? Cuando vamos a utilizar un índice ya desarrollado, como lo que vamos a ver, hay una ventaja y desventaja, ¿cierto? La ventaja es que ahorra tiempo y esfuerzo. Ese índice permite hacer comparaciones con otras regiones. Nosotros podemos decir si el río Magdalena en Cundinamarca y acá en el Atlántico, ¿cómo varía eso? O sea, eso se puede establecer. O sea, se pueden comparar cuál es mejor, cuál presenta mayor índice de calidad de agua. ¿Listo? ¿Cuáles son desventajas? Es que no siempre se pueden medir los parámetros, ¿verdad? Y generalmente pueden perder validez en el tiempo. Ya digamos en tantos años, ya cambian los ecosistemas y puede que en 50 años, 100 años, etcétera, como ya cambió el entorno, ya ese índice puede que no sea apropiado. ¿Listo? Esa es como la desventaja. Para que se familiaricen con el uso de índices de calidad de agua, se aconseja revisar artículos científicos. Son ejemplos de artículos buenos de cómo han desarrollado estudios con índices de calidad de agua. Si ustedes lo pueden consultar. En el IDEAN, en esta página, acá por ejemplo hay unos índices hídricos del recurso hídrico. No necesariamente todos son de calidad del agua. Hay unos índices de aridez, índice de retención, índice de uso del agua, índice de vulnerabilidad al abastecimiento hídrico, que tan vulnerable es. Y este es el índice de calidad del agua, que es el que vamos a analizar. Pero entonces, ya hay índices que están, o indicadores que están establecidos por entidades en Colombia. ¿Listo? Este ICA se ha propuesto, acá pueden descargar el documento. Entonces acá te dice dónde aplica, índice de calidad en corrientes, miren acá, índice de calidad de agua en corrientes superficiales, ICA. En corrientes superficiales son aquellos cuerpos de agua lóticos, ¿cierto? Como por ejemplo, y que son omnidireccionales, como por ejemplo los ríos, quebradas, ¿cierto? Donde hay movimiento, por eso que hablamos de corriente, o sea, hay una corriente de agua. ¿Listo? Entonces, acá está el contexto nacional en el que se encuentra ese indicador. Ya, un segundito. Busca. Ya, un momento. Listo. Entonces,
El tema de referencia es calidad de agua superficial continental del continente, ¿cierto? Entonces, ahí aplica ese índice, ¿verdad? Tenemos, bueno, tenemos también el ICANN, que es para calidad de agua marina. Lo podemos encontrar acá en esta página del INVEMAR, ¿verdad? ¿Cómo está? Vale, entonces, esto es lo que podemos ya encontrar en Colombia. Hay otros índices dependiendo de lo que necesitemos para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Chicas? Freddy, Michael, Jonathan, Andrés. No, señor, todo. Por parte Bueno, mía listo. tampoco. Vale. Eso quizás ustedes lo vayan a utilizar más adelante. Entonces, por ejemplo, este del ICANN establece como una escala de calidad si el indicador es... Recuerden que el indicador es una ecuación que tiene en cuenta unos parámetros. Entonces, este azul te indica que la calidad es óptima de 100 a 90. ¿Qué medida te propone? Si te da el indicador 95, 93, por ejemplo, que antes era 90 y 100, va a dar color azulito. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente continúas el monitoreo. Tienes que estar monitoreando cómo está la calidad de agua en cierto tiempo, ¿verdad? Y la roja, pésima. Acá hay que hacer estas recomendaciones, ¿vale? Bueno, estos son, digamos, los fundamentos para determinar o formular ecuaciones matemáticas que permitan evaluar un parámetro de calidad de agua y establecerlo como índice, ¿vale? Entonces, hay una función de calidad. Si ustedes ven, la función de calidad, ¿qué es? Es que si yo mido un parámetro en las unidades de medida, yo lo llevo a unidades conmesurables. Es decir, por ejemplo, yo la DBO es una variable continua, tú puedes dar desde 0 a incluso 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Entonces, lo que hacemos con una función de calidad es llevar el valor del parámetro con una ecuación a llevarlo a una escala de índice. Por ejemplo, de 0 a 1 o de 0 a 100. ¿Vale? Si todos los parámetros los llevo de 0 a 100 y le establezco un peso, ¿cuál es más importante que otro? Ya yo puedo consolidar una buena ecuación para yo permitir estimar el índice de calidad del agua que nos brinda un recurso de agua para un determinado uso benéfico. ¿Listo? Entonces la DBO, por ejemplo, si me dio 15, si yo meto 15 aquí, 0.05, bueno, 0.05 más 0.07 por logaritmo de 15. Entonces, eso tocando la gráfica me va a dar que cuando la DBO es 15, el índice es 0.70 y algo. Esto es una función de transformación, ¿vale? Es llevar a que todos los parámetros, como tienen unidades de medidas diferentes y rangos diferentes, la idea es llevarlo a algo que se pueda comparar todas. ¿Listo? Entonces la idea es conmensurar con otras variables. Si yo las llevo todas a 0, 1, ya las puedo comparar todas y englobarlas. ¿Vale? Entonces para el autor Ramírez nos propone estos pasos. El primer paso es como definir el objetivo al cual se va a utilizar el ICA, es el índice de calidad del agua. Luego se seleccionan los parámetros que se van a incluir. ¿Cuáles parámetros? Luego se formulan las expresiones matemáticas para calcular el ICA. Por ejemplo, por ejemplo, acá el ICA está en función de la carga orgánica, el efecto recuperador, por ejemplo, el oxígeno disuelto, la contaminación fecal. Esto puede estar asociado con el aspecto estético. Y la idea es encontrar, por ejemplo,
que todo esto de 0 a 10, por ejemplo. Entonces, para ello, yo tengo que establecerle estos coeficientes A, B, C y D. O puedo incluir más factores. Y esos son los pesos. ¿Cuál es el valor de A, B, C y D? Cual tenga mayor valor en la ecuación es el que es más importante. Es decir, que un cambio significativo, si el A es mayor, me indica que un incremento de DBO me va a afectar mucho más al índice que las demás variables. ¿Listo? Bueno, acá está un ejemplo de cómo se estableció o se construyó un índice de calidad de agua con estos parámetros. ¿Listo? Para que, digamos, lo analicen. ¿Vale? En este caso, nosotros vamos a hacer ejercicios con el índice de calidad de agua del IDEAM. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ¿listo? Entonces, para yo establecer el indicador, hay que tener en cuenta los indicadores ideales. Por ejemplo, para el caso de los biológicos, porque bueno, hemos establecido para características fisioquímicas, pero para biológicos, digamos que hay que tener en cuenta que la presencia de ciertos indicadores me permite a mí establecer de manera biológica, por ciertas determinaciones simples, de cómo es el estado de la calidad del agua. Y para ello utilizan ciertos organismos. ¿Qué deben tener características esos organismos para que para que sean buenos indicadores? Es que se identifiquen de manera fácil taxonómicamente, que se muestren fácilmente. ¿Por qué? Porque si yo encuentro ciertos microorganismos, hay unos organismos, ¿cierto? Moluscos, entre otros, que están presentes cuando hay alta carga orgánica. Es decir, si encontramos esos organismos, es porque nos están indicando que hay contaminación orgánica. Así va la cosa. Entonces, esos indicadores, por su parte, tienen que ser abundantes, de larga vida, etcétera, etcétera. Hay varias, por ejemplo, digamos que no todos los indicadores cumplen con todos estos requisitos. No es tan fácil. Entonces, acá, por ejemplo, acá hay unos puntajes, ¿cierto? Entonces vemos, se analiza con respecto a los criterios, por ejemplo, la taxonomía del alga 1, invertebrado 3, se le asignan unos puntajes, muestreo, por ejemplo, las algas 2, 2, ¿cierto? Entonces, al final de todos esos criterios, se tiene una suma y vemos que los que mayor tienen puntaje son las algas y los macroinvertebrados. Por ello, las algas y los macroinvertebrados han sido utilizados para establecer índices de calidad, índices biológicos de calidad del agua. ¿Listo? O sea, como tienen mejor puntaje 25-26 en comparación a las demás, eso se prefieren. ¿Vale? Acá también hay unas ventajas e inconvenientes de ciertos grupos bioindicadores. Por ejemplo, miren acá los macroinvertebrados. Es que son de tiempo de vida largo. Son indicadores sencillos. ¿Sí? Las algas, como vemos aquí, son de difícil cuantificación. Los protozoos son fáciles muestreos. Tienen problemas en la taxonomía. Entonces, miren acá, cuando nosotros consultamos los textos científicos, encontramos que los que más se utilizan como bioindicadores de calidad del agua son los macroinvertebrados acuáticos. ¿Listo? Por ejemplo, hay una metodología, no sé si está usted la han escuchado en biología o no,
esta del BMWP Call. ¿No la han escuchado, chicos? ¿No han escuchado sobre esa técnica? Sobre ese método. El BMWP. Ajá. No, profe, la verdad no me suena. No, se llama Biological Monitoring Working Party. Y eso digamos que se hizo, no me acuerdo en qué país. Allá en el programa había un profesor el profe Jack, trabajó, es experto en este tema. Ahí se El hicieron profesor varias ya tesis. trabajaba mucho con el tema de macroinvertebrados y micros, Ese no es el estoy mismo. mal. Sí, Esos son sí. macroinvertebrados. Sí, ya. Sí, listo, ya entendí, profe, sí. Sí, el profesor ya sí trabaja mucho con ese tema del río, no me acuerdo qué río era. Era el Sumapaso, el de Pero sí lo Bogotá. trabajaron, ¿viste? Es ese. Lo trabajamos no, pero yo personalmente vi un poco de eso con Jack porque yo vi una materia con él. Entonces, nos tocaba mucho el tema de los macro y micro. Pero como tal, creo que a través de la carrera no lo hemos visto con otros compañeros o con los demás compañeros. Ok, listo, pero él hacía una salida de campo para recursos hídricos y se hacía un muestreo para determinar, o sea, se hacía una colección de estos organismos y luego se almacenaban en frascos y luego íbamos al laboratorio y con unos libros determinamos qué organismos encontramos y luego establecíamos el BMWP para la muestra agua que estamos determinando. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Bueno, ese método era un método, ¿de dónde es que era? No me acuerdo, como de algo europeo, no recuerdo de qué país. Y el autor, Roldán, o incluso antes de él, como primera aproximación, adaptaron ese método BMWP para Colombia. O sea, hicieron una metodología, o sea, adaptarla internacional para que sea aplicable acá en Colombia. Lo hicieron en Medellín. ¿Listo? Entonces, así es la cosa. Hay tesis, de hecho, averigüen las tesis, se hicieron varias tesis de ese método. Y hay una guía también que sería chévere, que creo que a mí me la compartieron, pero yo no trabajo este tema, pero sí han salido varias tesis en el programa con respecto a ese método. ¿Listo? Por ejemplo, en la literatura encontramos mucho ese indicador, macroinvertebrados. Si miren acá, esta es del 2019. Acá dice comparación de la calidad de agua en 2 ríos alto andino mediante el índice el uso de los índices BMWP adaptado a Colombia. Bueno, este AVI es otro índice, no sé cuál es realmente, pero bueno, hay tesis asociadas a ello. ¿Vale?